Jorge, queremos preguntarte, uno de los campos de estudio que más has procurado es el idealismo alemán. ¿Qué podemos retomar de esas grandes filosofías para nuestra actualidad y nuestro contexto? Bien, yo creo que es una pregunta que tiene la respuesta tiene dos caras, porque por un lado, creo que el mundo en el que germina el idealismo alemán, en el que se desarrolla, es un mundo que ya no es el nuestro, sobre todo porque ellos tienen la convicción de que el propósito de la filosofía es hacer que los seres humanos se apropien de su mundo, es decir, que se den cuenta de que las determinaciones en medio de las cuales viven, es decir, las instituciones, las teorías científicas, las convicciones morales, no son algo que esté inscrito ya en nuestra especie o que nos venga dado por Dios o que sea la manera natural en la cual son las cosas y que no la podemos cambiar. Al contrario, todas esas características, esas costumbres, esas instituciones son el resultado de la actividad humana. Y es tan exitosa la actividad humana en producirlas que olvidamos que son nuestra creación y les concedemos una especie de independencia, de autonomía que hace que las veamos con un respeto casi sagrado. Lo que trata de hacer en buena medida el idealismo alemán es decirnos no son algo autónomo, no son algo que haya brotado de manera espontánea, es en cambio el resultado de nuestra propia actividad, y el trabajo de la filosofía es hacer ese trabajo de reconducción, de llevarnos de nueva cuenta a todos los caminos, todos los discursos, las prácticas sociales, las formas en las cuales las hemos hecho. Eso es lo que creo que quiere decir el idealismo alemán cuando se refiere a que la tarea de la filosofía es mostrarle a los seres humanos que tienen que apropiarse del mundo que ellos mismos han producido. Pero creo que en buena medida la filosofía de la segunda mitad del siglo XIX, por no decir toda la filosofía del siglo XX, han mostrado no ingenuo, hablar de ingenuidad sería demasiado duro, pero sí el optimismo de esa posición. En contraste, si algo ha mostrado el pensamiento del siglo XX, es hasta qué punto nosotros somos producidos por procesos anónimos, no conscientes, no reflexivos, no porque esa irreflexividad, esa inconsciencia sea fruto de nuestra pereza o de nuestra ignorancia, no, sino porque realmente estamos en medio de procesos burocráticos, en medio de códigos, el código de la lengua, por ejemplo, que es lo que ha pensado tanto el estructuralismo del siglo XX, que hace difícil suponer que podamos pensar, que podemos apropiarnos del mundo. Sin embargo, y ese sería, digamos, el aspecto a mantener, a mi juicio, de las filosofías del idealismo alemán, es esta insistencia en que la filosofía no puede prescindir de la experiencia, pero experiencia no como un montón de cosas que nos ha ocurrido, no, sino como una forma, es decir, como un espacio en cuyos contornos se genera el sentido. Tal vez no la totalidad de la inteligibilidad, pero sí el sentido. Interrogar en esa medida cómo nos posicionamos como actores políticos, como sujetos que hacen juicios estéticos, como sujetos políticos, es en ese sentido interrogar cuál es la forma de nuestra experiencia, cuál es y cómo se ha configurado el terreno dentro del cual lo vivido no es solamente un dato, no es solamente un hecho, no, sino que es un emplazamiento,
una forma de ver el mundo, de estar dirigidos a él. En este sentido, Jorge, en la formación filosófica, la filosofía de la historia parece necesaria, pero a la vez tenemos que pensar nuestra actualidad y nuestro contexto. ¿Cómo podemos rescatar lo que es valioso para nosotros sin caer en descontextualizaciones o equivocaciones? Es una cuestión urgente, sobre todo por la manera en la cual la historia parece haber desaparecido de nuestro horizonte cultural, lo cual puede sonar extraño. Alguien podría decir, ¿cómo desaparecer de nuestro horizonte cultural si las humanidades no pueden pensarse sin la historia, si tal vez la idea misma de ciencias del espíritu nace de toda la influencia que tiene la escuela histórica en Alemania en el siglo XIX? Pero creo que en buena medida, en los últimos 40, 50 años, lo que hemos visto ha sido un olvido de la historia. No porque no nos preocupemos por los hechos, no porque no nos preocupemos por hablar de la Revolución Mexicana o hablar de la Revolución Francesa o del fin del mundo soviético, etc. Es un olvido de la historia en la medida en la cual estamos olvidando hasta qué punto la historia es la historia en el sentido de disciplina, la historia en el sentido de, déjenme decirlo así, historiografías, de la escritura de la historia, solamente es posible por el tiempo histórico. Un tiempo que no es el tiempo cronológico, sino ese momento de tensión en el cual el presente surge y se afirma como tal frente al pasado, solo en la medida en la cual no ve el pasado como algo cerrado, como algo distante, no, sino como un punto de orientación con base en el cual podemos delimitar, delinear cuál es el terreno en el que estamos emplazados y con base en ello proyectar qué perspectivas tenemos abiertas hacia el futuro. A ese entrelazamiento de pasado, presente y futuro es a lo que denomino, a lo que llamo el tiempo histórico. Y es lo que, a mi juicio, se ha perdido en los últimos 40 años, particularmente después de la caída de la Unión Soviética. Parece ser que esa dimensión del futuro se ha cerrado, se ha vedado y no podemos imaginar modos distintos de ser, no podemos pensar formas distintas de relacionarnos con nosotros mismos. Y por ese motivo, el pasado parece ser más bien un lugar, una especie de bodegón del cual extraer moralejas en el sentido de, ¿ven? Ya ven lo que ocurre cuando quiere realizarse una utopía. Acabamos en el totalitarismo. Ya ven qué es lo que ocurre cuando se buscan alternativas a la democracia liberal. Acabamos en la tiranía. O ver el pasado únicamente como un punto de origen que nos determina de manera casi unívoca, que nos ha dado un vocabulario político, un vocabulario moral, que es sumamente importante, pero que lo tenemos que venerar casi como si fueran las reliquias de la familia. Yo creo que en ese sentido tendría que llamarnos mucho la atención cómo las historias que se han escrito, particularmente las historias políticas que se han escrito en los últimos 30 años, han celebrado tanto la Revolución Francesa y han condenado tanto la Revolución Rusa y muchas de las otras revoluciones sociales del siglo XX, como si nos estuvieran diciendo, alabemos la Revolución Francesa en tanto que nos dio el vocabulario moral que aún nos sirve como punto de referencia. Es decir, las ideas de libertad, de igualdad,
curiosamente, casi siempre se deja de lado la fraternidad, pero no recordemos que no debemos caer en sus excesos. Ahí está el terror. Creo que en ese sentido, la tarea de las humanidades, filosofía, literatura, historia, es reivindicar y hacer valer esa tensión, ese lugar de conflicto que es el tiempo histórico, la confluencia de pasado, presente y futuro. Excelente, Jorge. En este mismo sentido hablas de la labor que tienen las humanidades, ¿no? Hablabas de la literatura, de la filosofía, que han mantenido relaciones importantes a lo largo de la historia. De hecho, ahorita estamos en una facultad de filosofía y letras, ¿no? Entonces, pero mezclar a ambos dominios no es una tarea sencilla y no siempre es bien vista. ¿Consideras que debe haber literatura en la filosofía? Y si es así, ¿de qué manera y en qué medida? Muy bien, no, es gran pregunta. Yo creo que no es si tiene que haber literatura en la filosofía o viceversa. Hay literatura en la filosofía, hay filosofía en la literatura. Creo que a diferencia de lo que ocurre en el caso de la historia en tanto disciplina, que siempre ha habido una relación de tensión, una relación difícil en la que los historiadores tratan de decir, a ver, no pueden ustedes venir aquí a decirnos sus especulaciones, cómo hacer nuestra disciplina. Y a su vez la filosofía puede tratar de decir muchas veces, a ver, esto no es filosofía, es historia de las ideas y es muy distinto. En el caso de la literatura hay algo que cambia. No en vano hace ya bastantes años, caray, ya estoy viejo, hubo un congreso en la facultad sobre literatura y filosofía y el subtítulo del coloquio era ¿Es la historia de un amor como no hay otro igual? Bueno, creo que muy apropiado para pensar la relación entre filosofía y literatura. ¿Pero por qué? Porque la literatura hace de su tarea explícita y directa algo que en la filosofía todo el tiempo está presente, pero pocas veces se hace explícito. ¿Qué? La presentación. La convicción de que el modo de presentación del pensamiento es o va de la mano con el sentido de ese pensamiento. Que no es simplemente tener una claridad como cortesía del filósofo, para decirlo en palabras de Ortega y Gasset, que se presenten las ideas. No, la presentación es, no que refleje, la forma de presentación encarna el sentido de la idea. Y eso es lo que hace la literatura, y lo puede hacer de múltiples maneras. No es únicamente, uno puede pensar, por ejemplo, con Friedrich Schlegel, cuando escribe en una de sus notas, cuando la filosofía termina, la poesía debe comenzar, o la idea de Heidegger de cómo el lenguaje poético es imprescindible para poder manifestar sentidos, hacer cuestionamientos, ahí donde el lenguaje declarativo no solamente es incapaz de hacerlo, donde el lenguaje declarativo incluso no vería un problema. Ahí es donde podemos ver la literatura abre formas de expresión que el lenguaje declarativo, que el uso de proposiciones no puede hacer o incluso encubre. Pero no solamente hay, o no solamente esa abundancia de capacidades expresivas. La literatura, en otros casos, justamente lo que puede hacer es ponerle un alto a esa impresión, a esa suposición de que en la medida en la que expresamos algo, estamos creando algo, que en la medida en la cual nosotros estamos construyendo mundos por medio del lenguaje, estamos abriendo nuevas posibilidades de sentido. Hay ocasiones en las que eso es un engaño. Y hay ocasiones en las cuales lo que hace la literatura es ¡pac!
justamente interrumpir las capacidades expresivas del lenguaje. Creo que es algo que podemos encontrar, por ejemplo, en Kafka o en Beckett, donde no es que nos estén planteando un enigma o una historia que solamente comprenda alguien sumamente inteligente. No, es, a mi juicio, en el caso de los relatos de Kafka, en el teatro de Samuel Beckett, llevar el lenguaje en sus posibilidades expresivas a su quiebra. Cuando lo llevamos a su quiebra, entonces nosotros nos tenemos o nos vemos obligados a cuestionar esta asunción que muchas veces la damos por algo natural, de esta copertenencia de lenguaje y mundo. Muchísimas gracias, Jorge. Pensando de una manera quizá más concreta todo esto, que claro, tiene mucho sentido para lo que hacemos aquí en filosofía, que es en gran medida pues escribir, ¿no? Ya sea un texto hablado, un texto escrito. Sin embargo, puede decirse que en las últimas décadas se ha privilegiado la publicación en inglés y en formato de artículo académico sobre publicaciones en español, en formato de libro, quizá más ensayísticas, quizá más cercanas a un lenguaje literario. ¿Qué opinas al respecto? No, yo creo que sí es preocupante esa manera en la cual hemos, no solo con el idioma, con el inglés, sino también con la forma en la que uno es obligado a entrar en ese idioma, que es el artículo académico, el llamado paper, ha significado un terrible y lamentable empobrecimiento del pensamiento. No porque uno desprecie a la tradición de pensamiento anglosajona, no, en absoluto, pero la manera en la cual ha llevado a pensar que todo lo que se hace en español y todo lo que no se atiene a los criterios formales del ensayo del artículo, es mero ensayo, son reflexiones literarias, nos ha llevado a suponer que hacer filosofía no es otra cosa más que reconstruir argumentos. Una tarea que desde luego no es baladí, es sumamente difícil, y cuando se ejecuta de buena manera puede ser sumamente esclarecedora. Pero uno podría decir, ser buen gramático no significa ser buen filósofo. Y en la medida en la que estamos únicamente reconstruyendo argumentos, hay algo que a mi juicio es sumamente peligroso. ¿Qué? La idea de que nuestro mundo, tal y como está, tal y como se nos presenta, de manera inmediata, tal y como nosotros lo tomamos, lo encontramos al momento de realizar nuestras acciones, es coherente, está bien. El problema es que nuestra estrechez de miras o la urgencia de nuestras necesidades y de las tareas que tenemos que cumplir no nos permiten entender su racionalidad intrínseca, y que es entonces donde la tarea de la filosofía consistiría en reconstruir argumentativamente esa racionalidad del mundo. Y si no me parece, bien, si no te parece, es que estás mal. Si no te parece, es que hay algo que es anormal en ti, anormal en tu comportamiento. Y en ese sentido no pueden surgir nuevos cuestionamientos. Un par de ejemplos creo que pueden servir para
mostrar la posición que defiendo. Yo puedo reconstruir los principios y procedimientos fundamentales de una teoría moral para dar razones por las cuales no es apropiado o no es justo o no es bueno que mi vecino deje su basura enfrente de la puerta de mi casa. Lo puedo hacer, pero en ese sentido creo que estamos obviando algo. Sí, yo necesito razones para mostrarle que eso es éticamente malo, que puedo condenarlo o puedo atribuirle responsabilidad en un juicio moral. Es que entonces el contexto de toda la relación social ya valió. Y por lo tanto las razones se vuelven inanes. Entender esas grietas que hay en nuestro mundo y no simplemente de, bueno, ¿cómo podemos dar razones? ¿Cómo podemos hacer un foro argumentativo para presentar nuestras distintas posiciones? Es pasar por alto, es hacer caso omiso de que la filosofía no tiene lugar en un vacío, en un espacio homogéneo donde llegamos a presentar razones. No, es un ámbito de tensión, es un ámbito de conflicto en el cual muchas veces ni siquiera sabemos cómo o dónde o hacia dónde orientarnos. Eso es justamente lo que esa profundidad, esa espesura del pensamiento es lo que se pierde en el tipo de paper que se ha impulsado desde la tradición anglosajona y en contraste creo que es una obligación absolutamente fundamental de que reivindiquemos la filosofía en nuestro idioma y los modos de expresión de la filosofía en nuestro idioma. A mí me llama mucho la atención encontrarme con posiciones que quieren reivindicar, por ejemplo, la idea de lo mexicano, ¿sí? O que quieren señalar cuáles son las formas de colonialismo, las formas de racismo que imperan en la sociedad mexicana. Pero se empeñan en hacerlo a la manera del paper. ¿Qué puede haber más colonialista que suponer que las exigencias formales del paper van a ser capaces de mostrar todas las aristas, todos los recovecos, todas las oscuridades de la manera en la cual opera efectivamente el racismo y el clasismo en México? Muy interesante, Jorge. Como última pregunta, queremos tu opinión o tu recomendación o tus sugerencias como profesor del Colegio de Filosofía para un desarrollo adecuado en la carrera de alumnas y alumnos. Pues realmente mi consejo sería: traten de disfrutar lo que están haciendo. Traten de disfrutar lo que están haciendo. No pierdan la curiosidad, no pierdan la imaginación. Hay un cuento chino, a mí me encanta estar contando siempre historias, donde un maestro le pregunta a sus discípulos si le temen a la oscuridad. Y ellos fanfarronean y dicen: a la oscuridad, no, eso es cosa de niños, es cosa de gente ignorante, supersticiosa, yo nada. Y el maestro los mira con desaprobación y les dice: pues qué mal. Cuando le has perdido el miedo a la oscuridad, es que has perdido totalmente la imaginación. Bueno, creo que algo similar ocurre en el caso de la filosofía. El momento en el cual uno supone que
todo lo puede poner en proposiciones, en un argumento coherente. Y que eso es todo, que es fundamental, lo repito. Pero cuando uno supone que eso es todo, pierde por completo la imaginación. Pierde por completo la capacidad de decir, pero las cosas podrían ser de otra manera. Pero la interpretación podría ir por este otro lado. Pero podría tener la curiosidad de lo que me dice otras tradiciones. No sé, la tradición francesa, la tradición italiana sobre un tema. Hace muchos años, sobre Hume. Tú eres un gran conocedor de la obra de Hume y que justamente lo ha explorado a partir de esta imaginación y curiosidad de pensarlo en relación con el Quijote. ¿Quién lo habría pensado? ¿Quién lo habría puesto así? Bien, hubo alguien del cuerpo docente que ante una persona que quería hacer una tesis de Hume, esta persona, pues en la bibliografía, pues coloca el trabajo que tiene, por ejemplo, Gilles Deleuze sobre Hume y desecha, no, esto no es serio. Bueno, creo que tal vez si uno quiere explicar el estatuto epistemológico de la noción de creencia en Hume, Deleuze no es la elección más afortunada, pero ponerlo en términos tajantes de esto no es serio, es un auténtico empobrecimiento de la imaginación. Disfruten lo que están haciendo, no pierdan la curiosidad, no pierdan la imaginación y, aunque tienen que tomarse las cosas con seriedad, al momento de hacer un trabajo, al momento de preparar una presentación, no se tomen ustedes en serio. De verdad, en esta profesión hay que aprender a reírse de uno mismo. Hay que recordar, como decía Émile Cioran, no nos tomemos muy en serio las ideas. ¿Por qué? Porque las ideas han sido concebidas por mamíferos.